Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a El invierno del dibujante, de Paco Roca, publicada originalmente en 2010 por Astiberri Ediciones. Esta vez la lectura la ofrecí yo y se nos une nuevamente Rodrigo Méndez. Que está enfermito, pero aquí estoy. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Enfermito, explotado, pero pudo leer El invierno del dibujante. Muchas gracias. Con clases presenciales, expuesto. Sí, una víctima del ministro de Educación, pobre Rodrigo. Y esta semana nos acompañan Don Felipe Toro, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. Rodrigo Méndez, Ay, yo ya dije, pero igual, buenas noches. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Esta semana la lectura tocó recomendarla a mí en un apuro porque no sabía que iba a tocar, así que rápidamente tuve que buscar algún título tentativo. Y ahí yo lo había estado pensando, no necesariamente este cómic, pero tenía ganas de leer algo más de Paco Roca. Una de las cosas como que más me gustaron del primer ciclo de lectura que tuvimos el año pasado fue precisamente La Casa. De hecho, La Casa salió como número 2 en el ranking interno que hicimos a fin de año. Ay, ¿verdad? Para, claro, perdió, pero quedó número 2. Y me gustó mucho este autor español. Entonces estaba buscando la excusa para poder volverlo a recomendar. Y ya que estaba como dando como recomendaciones de cómic europeo, me pareció una buena idea de volver con este autor, volver con una historia que ya había publicado mucho antes que La Casa, de hecho, como lo dije al principio, es de publicar el año 2010 y que tiene un enfoque bien distinto. Harto años antes. Claro, po. Si bien La Casa es una historia más introspectiva de la vida de Paco Roca y de ese grupo familiar, El invierno del dibujante habla más como de la realidad y de alguna podría decirse como de los ídolos de Paco Roca, en el sentido de sus antecesores. Para hacerlo, dicho, de una forma más clara, el invierno del dibujante habla sobre una parte bien, por lo menos no tenía cómo saberlo, pero bien interesante de cómo era el proceso creativo de los cómics, no solo a fines de los años 50, sino que en la España bajo la dictadura de Franco, lo que obviamente implica cierto tipo de cosas. Y que el invierno del dibujante muestra un poco como el proceso de un grupo de autores que tratan de crear como su propia editorial y de obtener un poquito de libertad en un contexto que claramente la libertad era lo último que tenían todo en mente. Por lo menos eso, yo no había leído antes este cómic, no me arrepiento para nada, y me parece como una buena recomendación como de autor en general. De hecho, es como, yo no, ustedes me comentaron que en el club de cine habían leído Arrugas. Yo no leí Arrugas, así que esta era mi segunda lectura de Paco Roca. A mí también. Y por lo menos estoy ahí. Ya me enamoré del autor, así que yo creo que voy a empezar a como a leer más cosas de este autor en forma más constante. Así que por lo menos son como mis comentarios iniciales sobre El invierno del dibujante. No he querido tocar nada en específico para que ustedes lo mencionen y después hablarlo con más spoilers. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre El invierno del dibujante. Claro, como habías explicado tú, ya Paco Roca es como un regular de acá ya. No, por lo menos esta es la tercera que yo leo de él. Y si bien no me gustó tanto como La Casa, encuentro que este loco es como un maestro en contarte una historia donde solamente son conversaciones. Y esa guay yo la encuentro muy difícil de hacer. Porque por lo general los otros tipos de cómics tienen escenas de acción y otras cosas que atraen tu atención, pero esta cuestión no, es pura conversación de gente normal, de gente que está conversando sobre su vida, sobre lo que quiere hacer, sobre lo que va, ¿cómo se llama? Sobre la vida que quiere llevar. Entonces, encuentro que este loco es tan bueno haciendo esas cosas que uno a la simple vista las ve tan simples. Y en este cómic ¿cómo se llama? Es todo así, es que exclusivamente conversaciones de gente, de dibujantes, en este caso, de autores que yo soy súper ignorante ¿cómo se llama? En los En los entresijos. cómics que mencionaban. Claro, no, o sea, cacho Mortal y Filemón, eso es lo único que yo cachaba, pero no Yo también. cachaba, Yo creo que todo, ese fue como el marco de referencia, siendo ya, este es el autor que cree Mortadelo y Filemón. ¡Ah, ese sí lo digo! claro. Y el otro Capitán Trueno, ese igual me Sí, sonaba. y el Jabato, que es otro
también del mismo estilo, pero yo nunca los he leído, ¿cachai? Sé quiénes son, pero nunca los he leído. Entonces, para mí toda esta gente no, era gente desconocida. Pero Claro. no puedo, ¿cómo se llama? Dejar de, ¿cómo se llama? De hacer el paralelismo con estas reuniones que hacían estos como los días, no tenían día, pero siempre tenían como terminar la jornada y se iban como un café La entrega de los miércoles. claro. Y lo mismo que hablaba en la biografía del Temo Lobo, que creo que Felipe la mencionó, que también había un grupo de dibujantes que hacía exactamente lo mismo. Que llegaban los viernes chicos, no sé cómo hacer, se reunían a tomar un café, ¿cachai? Y discutían de lo que tenían que hacer. Encuentro que la historia de estos dibujantes tiene hartos como paralelismos con la historia de acá de Chile, por ejemplo, el mismo tema de la censura, ¿cachai? Porque ambos países comparten una dictadura, entonces, Claro, con un pequeño como desfase de años nomás, así. claro. Pero aún así estaba como muy metido con el mismo tema de que como que Sebastián, a pesar de no conocer a los personajes, Sebastián conocía la historia. Por algo que se puta, seguramente algo que se repite quizás en otras editoriales también, por ejemplo en Norteamérica es lo mismo, que de repente la editorial tiene demasiado poder sobre las creaciones. Y sobre todo al principio de que este arte fue creciendo hacia a los golpazos, ¿cachai? No, la historieta nunca se... La historieta de principios de siglo es completamente diferente a la historieta que tenemos ahora, ¿no? Con grandes corporaciones por un lado, con ¿cómo se llama? Con autores que tratan de, ¿cómo se llama? De sobrevivir con sus, ¿cómo se llama? Con sus derechos, el altavoz completamente distinto. Y creo que este cómic es bonito en ese sentido para analizar ese tipo de movimiento revolucionario que ¿sabes qué? Que vemos nosotros con nuestras creaciones, que peleemos por nuestros derechos como artistas, ¿cachai? Y lo que hace, yo creo, lo que lo hace también muy interesante es que Paco Roca también pone como la editorial, con nombre y apellido, la editorial Bruguera, también la pone como en un no es solamente la historia contada a través de los ojos de solo los dibujantes, sino también es como que está a través de los ojos de los editores de ellos, de los que eran representantes de la editorial, ¿cachai? Entonces es muy sabio en ese sentido como para decir, ¿sabes qué? Esto es una fotografía de lo que pasó. No es lo que no es algo panfletario que te está diciendo, ¿sabes qué? Los dibujantes tenían la razón siempre. Bueno, que acá igual se deja ver eso. Pero también, ¿cómo se llama? Hay como un dejo como de cariño a la editorial, a la editorial Bruguera en ese sentido. Así que yo estuve muy encantado leyendo esta cuestión. La leí muy rápido, me encantó. Después la repasé un poquito más. Y sí, puta, Paco Roca. Si yo alguna vez hago un cómic, yo le voy a copiar a este compadre así todo, porque ese tema de las ¿cómo se llama? De las conversaciones son muy bacanas, encuentro yo. Ahí después las vamos a discutir. Aprende, Bendy, se aprende. Claro. Rodrigo, por favor, danos tus impresiones sobre El invierno del dibujante. Voy yo. Bueno, Paco Roca, creo que yo lo elegí de lo mejor que habíamos leído el año pasado, porque yo no leí la que todos los demás votaron, ¿cuál era la que ganó el año pasado? Asterios Polyp. Asterios Polyp, que yo no leí Asterios Polyp, que tengo la deuda con eso, porque todavía tengo ganas de la de Mazzucchelli. Eh, y ya, pues, a mí me gustaba harto Roca y dije, uy, miren, primero dije, uy, vi mal el archivo porque dije, ¿cómo va a tener 6 páginas que están recomendando los chicos? Después caché que estaba partiendo leyendo el epílogo. Eh, y no, me interesó mucho. A mí me interesan en general estas obras que hablan un poco como de la cocina detrás de las editoriales. Pues yo creo que a nosotros particularmente, que nos gusta el cómic a un nivel más allá del consumo habitual, nosotros que en el fondo que dedicamos parte de nuestro tiempo a analizar cómics, a escribir sobre ellos, a hacer entrevistas, etcétera. Yo creo que para nosotros somos como público objetivo de este tipo de repente de publicaciones. Nosotros particularmente, yo siento que me da la atención como lo que hay detrás de cámaras, como lo que se hace en la cocina. Y este libro se centra en un episodio que es muy particular, que en el fondo cuando un grupo de autores, muy a lo que hicieron los dibujantes que formaron Image como 30 años después, es como, oigan, estamos chatos de que no nos paguen por nuestros personajes, que los puedan remitir 1000 veces si quieren, y no nos paguen cuando los remiten, y hagamos nuestra propia editorial, con Juan de Azar y Mujerzuela y con derechos de autor. Y,
Y es bacán por cómo se cuenta la historia, cómo va tirando vueltas, que, que igual podría ser contado de una forma cronológica y yo creo que no hubiera cambiado tanto, como si se hubiera contado en orden. Pero es como más triste verlo, según yo, como que tú ya sabes que va a fracasar. Entonces, como que vas viendo de a poquito cómo se gestó ese fracaso. Eh, y es súper interesante. Dentro de todo, yo siento que los buenos de Bruguera igual quedan como chaleco mono dentro del libro, po. O sea, por mi percepción. Y igual siento que quizás este es un libro que, por ejemplo, si Bruguera siguiera existiendo como editorial a día de hoy, no sé si se hubiera podido publicar. Quizás hubieran tirado los mismos abogados para evitar que saliera la publicación de un libro como este. Así que, no, bien interesante la historia, me gustó harto, no me gustó tanto como La Casa, porque no me provocó lo mismo, pero como un cómic así como a nivel de estudio, de aprender, lo encontré muy interesante. Y como también no solamente te habla de los autores y del momento, sino que también te habla de la época en donde ocurrió esto, como te habla de, no directamente, pero sí tú sientes la influencia del gobierno de Franco en las acciones de muchos de los personajes, como en el fondo es que dicen, es que yo tengo miedo por mi familia, porque yo no quiero decepcionarlo, yo no quiero perder mi pega porque yo ya estuve, no sé, pues, preso por mis ideales políticos. Entonces, cómo en el fondo estos regímenes te van obligando de repente a hacer cosas que tú no quieres hacer, pero por sobrevivir. Así que no, me gustó harto. Muchas gracias, Rodrigo. Felipe, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre El invierno del dibujante. Sí, bueno, al igual que yo he leído de Paco Roca, bueno, La Casa, que me llegó mucho, y también Arrugas, que primero la vi como película y luego compré el cómic, y también me gustó bastante. Y claro, esta se aleja un poco de ese tono más personal, ¿no? Las dos obras eran un poco del final de la vida, ¿no? Por un lado de los que nos despedimos y el otro de la persona que llega al final, ¿no? Nos centramos mucho en ese tema. Entonces ahora cambiamos a un Paco Roca totalmente distinto, pero como dice Uncani, decía Uncani, claro, es solo conversaciones, ¿no? Todo el cómic es conversación, ¿no? No pasa ningún hecho como impactante, ¿no? No es ese tipo de cómic, es solo seguir estos diálogos de estos personajes. Eh, y claro, no me gustó tanto como los otros porque no me llegó de esa forma tan... Los otros eran muy sentimentales, no te provocaban muchas cosas. Eh, y claro, este es más un repaso de historia. Yo creo que de haber sido español, me habría llegado mucho. Yo todo el rato que iba leyendo, bueno, me ganó un cani el comentario, pero solo iba pensando en, me gustaría leer esto con la historieta chilena, ¿no? Tampoco conozco toda la historia de, la que más tengo interiorizada es Mampato, ¿no? Un poco pensar en los inicios tal vez de los dibujantes en el que se vio en otros lados, que se sus revistas previas, Barrabases, Rocket, o... ¿Qué pasó? Que me dio risa porque empecé a pensar en como la historia oculta de Barrabás y como un cómic de terror Ah, así, no, chuta, con Guido Vallejo la historia tal vez no sea la tan historia buena. oculta de Guido Vallejo. Sí. Claro, no lo había pensado, Para hacerlo de una pero forma un poco más wholesome, así como relacionado con Felipe, lo que dice Felipe, cuando estaba en el programa de radio, ahí entrevistamos a Félix Vega, po. Y ahí él contaba que cuando él era chico tiene esos recuerdos, pues, de como de estar como con todas esas como camadas de dibujantes, como que le daban tips y que llevaban pasteles para tomar café mientras dibujaban y tiraban ideas, cuestiones así. Es como hay, claro, hay una historia por ahí. hay harto registro de la historia tras bambalinas, ¿no? Hay harta anécdota que se repite y se cuenta. Yo pienso en Mapato nomás porque es la que más tengo interiorizada, pero puede ser mucho más atrás que he sido de Peneca, de Zigzag, no conozco mucho todas las revistas, lamentablemente, pero pienso en Mapato, por ejemplo, pensaba en la idea inicial, en Armstrong, en su muerte, cómo afecta al equipo, Isabel Allende, la llegada a la dictadura, no sé, pasó a los distintos directores, Lucas, los conflictos internos, el sueño que se acaba de repente también. Como que todo lo iba viendo y lo pensaba como, me gustaría que alguien hiciera como este mismo trabajo como con la historieta chilena, ¿no? Entonces yo pienso que a un español, seguidor de historieta,
que seguía esta revista, porque no sé si el niño que primero que parte el cómic comprando la revista era el mismo Paco Roca, tal vez no sé la edad que tiene, como que se veía a sí mismo comprando la revista, que se iba a comprar, no sé, Pulgarcito, no recuerdo cuál compraba. No sé cómo- Eh, ¿Cómo se llama? Como que claro, como que siento que va muy para este público que siguió estas historietas, para toda esta generación actual de dibujantes también, que probablemente todos crecieron leyendo un poco de esta historieta chilena de revistas, de kiosco, que bueno, ahora ya no está lamentablemente, ahora el cómic chileno va a librerías, ¿no? Ya no va ya tanto al kiosco, pero, pero bueno, ya me fui muy por lo que iba soñando mientras leía el cómic, ¿no? Como que siempre iba a pensar, y es una historia repetida, como han dicho los otros, que en cómic norteamericano, en cómic chileno, en todas partes, estos sueños que tienen, esta búsqueda de independizarse, de lograr sobrevivir como con su arte, haciendo algo que les gusta. Y estos sueños que muchas veces fracasan, ¿no? Está lleno de fracasos la historieta chilena también, pues hay muchas revistas que uno lee que se crearon, duraron algunas más, algunas menos, y lamentablemente no todas son, por mucho talento que hubiera, lamentablemente los sueños no siempre bastan, ¿no? Entonces eso, ver ese tras bambalina, como vemos, por qué la editorial actúa como actúa, ¿no? Las personas que están detrás, cómo empatizar. Hay muchísimos personajes, de repente uno se puede perder un poquito, pero claro, están estos 5 que son los que tienen este sueño de la editorial y que terminan volviendo. Y el cómic te parte con su regreso, cuando ya fracasaron. Como decían, como anticipándote esa caída. O sea, como historia ya es conocida, ¿no? Esto no es para alguien. Está orientado para gente que sabía un poquito de historia, yo creo. Yo creo que como español, de haber crecido con esta historia, lo hubiera disfrutado muchísimo más, ¿no? O sea, ya es un buen cómic, ¿no? Me gusta el estilo de narrativo gráfico de Paco Roca. Me gusta su forma de expresar emociones, su personaje. Y esta parte es una histórica. Y como tal, creo que como español me habría gustado mucho más, ¿no? Si hubiera sido español, hubiera crecido con esa revista. Seguro que los españoles les debe haber encantado esto. Espero que haya sido así. No sé qué recepción tuvo esto. Pero de todas maneras valió la pena, ¿no? Como lector chileno, de nuevo, como decíamos, esta misma idea, estos sueños los escuchamos tantas veces, así que claro, no se queda local para España y para para su propia historia. Así que, no, qué bueno leer más de Paco Roca. Me tengo algunas más que me acuerdo cuando partió la pandemia, Stiberri liberó algunos cómics, así que me bajé un par más de Paco Roca, así que a ver si ahora me animo a leerlos más. Muchas gracias, Felipe. Respondiendo un poquito a lo que decía como de la recepción, así como, bueno, no sé como a nivel de crítica, pero por lo menos vale la pena destacar que El invierno del dibujante ganó premios al mejor guión y a mejor obra de autor español en el Salón del Cómic de Barcelona el año 2011. Eso es le lo fue que... mal. Claro, así que se nota que en este caso, considerando como el peso que tiene en España el Salón del Cómic de Barcelona, es como, ya, te creo, así como le da credibilidad, más allá de como de lo que ya hemos hablado sobre Paco Roca. Bueno, sí, a mí una cosa que me gustó, y lo mencionó Rodrigo, que lo estuve pensando constantemente en esta lectura, claro, esto es como una previa de como la historia del Image Comics, pero como 30 años después. Y no sé, pues, por ejemplo, ahora que ya vamos a empezar a hablar con un poquito más de spoiler, yo pensé, por ejemplo, dentro de la editorial Buguera y te muestran un autor que era muy farrero, y yo pensé, este tipo tiene que haber sido igual que como que Rob Liefeld, como que se gastaba la plata, que tenía que andar ratoneando, dibujando así como a media y pidiendo adelanto, para poder comprarse la espada de Conan. Me busca los pies. El más chistoso de toda la historia. Que hasta el final sigue Sí, con su. el final, el remate final de este weón es lo mejor. Sí. Es muy bueno. La Claro, primera página. es como este personaje, el Happening con Hack, como Canitrot, pero si hubiera sido dibujante, weón. Claro. Y cuando le rompe el lápiz y el otro pues tiene como 100 lápices. A mí ese remate me pareció muy divertido y a la vez muy triste.
Es como Sí, bien... fue muy bueno esa secuencia. Yo creo, para poner un poquito de contexto, porque quien no leyó la historia va a estar perdido. Lo que pasa es que el personaje que sale en cuestión era como uno de los editores. Es decir, como quien estaba como a cargo de las correcciones para que después la historia no pasaran muchos problemas por el proceso de censura, de no, dictadura. Y este personaje tenía un lápiz rojo, entonces todas las correcciones siempre las hacía con este lápiz rojo. Y una de las escenas como que estamos mencionando era así como en el contexto de ya estando casi Que listos noche de como para Navidad. Navidad. Claro, en la noche de Navidad. Y este dibujante farrero que se queda horas extras para poder terminar y pedir un adelanto. Y tienen una conversación y se abrazan. Y en ese abrazo este dibujante le roba el lápiz rojo al editor. Y estando en la calle lo rompe. Así como el símbolo es súper como bien importante. Es como diciendo, ya, deja de trabajar, tú también te merecís como irte a tu casa. Y después te muestran de que no, porque resulta que este editor, Está si bien la triste. piensa, va y saca así como una caja completa de lápices rojos. Mm. A mí lo que, La me, escena, la escena es buena. lo que más me parece, o sea, lo que más me da tristeza un poco de la misma escena es que ese personaje que censura anteriormente se El deja ver escritor. que es que claro, que el loco tenía intenciones de escribir, seguramente se metió en la revista para escribir. Y hay otro personaje que también le está pasando lo mismo, que también tiene como que es el creador del Capitán Trueno, que también dice, no, si yo estoy para qué escribir, pero le dan tareas de editorial y ese de como beta artística se la va ganando ¿cómo se llama? La parte como económica, por así decirlo. Y ya el otro compadre es derechamente al que le hacen la broma y le rompen el lápiz, ya ese derechamente ya no, como que ya no tiene vuelta atrás, pues ya hay un diálogo que creo que le dice uno de los hermanos Brugueros, uno de los fundadores, le dice que bueno que te saqué esa idea como de escritor, le dice una cosa así. Sí. Yo Claro. encontré tan Y triste esa weá, lo loco. mira como Lo que pasa es que ese gracias. personaje es interesante porque resulta no solamente como que esté cumpliendo como una tarea como poco creativa o creativamente como deprimente. Lo que pasa es que específicamente ahí te cuentan el trasfondo. Ese personaje era un periodista Hombre. y tuvo que dejar y le quitaron la licencia por ser un periodista durante la época del franquismo. Claro. Entonces era como está haciendo eso porque si no, no vivía nomás. No tendría pega, po. No tendría cómo llevar comida para la casa. Claro, Sí. El Rafael González, así se llama. Entonces por eso yo te digo que ¿cómo se llama? Que Bruguera hasta cierto punto es tratado como con harto cariño porque esos personajes igual son como representantes de la editorial. Acá los desgraciados son los hermanos Bruguera, o Sí, pues. y los Pero son dueños que son unos franquistas, weón. sí, claro, esos locos están como ya con la foto bien sacada. ¿Cómo se llama? Que sabotean este intento de que... Bueno, sí, expliquémoslo un poco, porque lo que pasa es que los que son con los dibujantes top de la editorial quieren mejorar sus condiciones de trabajo, tienen una negociación para mejorar sus condiciones que no va muy bien, porque el que manda a negociar es el peor weón para negociar que tenían, que una escena muy chistosa. Y después los weones como que dicen, ¿saben qué? Bueno, vamos a hacer nuestra propia editorial. ¿Y qué pasa? Porque la editorial se entera de esta weá y hace todo lo posible por sabotearlos, pues así haciendo maniobras súper maquiavélicas. Y que le afectan a los distribuidores y cosas así, para que después fracase su revista y ellos vuelvan a trabajar ahí, a Bruguera. Esa es como la historia, así como en un periodo de como 2 años más o menos que Sí, transcurre. de hecho como la O sea, mayoría del cómics ocurre entre 1957 y 1959. claro, ahí al final hay un salto temporal por ahí a los 70, creo. Sí, También pues, más canoso. como un epílogo que tiene al final. Claro, cuando se está jubilando como el editor. Pero yo encuentro que, puta, vuelvo a repetir, todo este cómic es puro diálogo nomás, son puras conversaciones, no hay nada, no hay un choque de un auto, no hay nada. Y el loco lo hace tan bien. Luego como que le estoy... Tío, eso es lo cuático, que no pierdes el hilo, a pesar de que es una historia que no tiene grandes saltos, no tiene grandes quizás revelaciones o grandes giros de trama. No, pues la weá no tiene ni sorpresa final, ni giro, nada. Tú sabes que los locos van a fracasar. Pero tú quieres verlo, tú quieres ver a estos personajes, así como, ¿qué les pasa? A mí lo que me gustó mucho, que creo que como que le saqué el rollo ya de cómo estructura la escena, que los personajes, por lo menos en la parte que son los dibujantes, cuando están conversando siempre están haciendo como dos cosas.
Por ejemplo, la primera vez que los muestran, así de todos juntos, están como, van a como un café, ¿cachai? Y mientras están hablando de las condiciones laborales, ¿cachai? De lo que es como lo medular del cómic, hay otros personajes atrás que están hablando de, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Quiero 2 cafés, ¿cachai? O a uno le llega el pedido de la comida y la toma y se quema, ¿cachai? Se quema La los dedos. verdad. Entonces, como el loco siempre te mantiene entretenido Se con, empiezan a hacer dibujitos. claro, el loco siempre te mantiene entretenido como con ese tipo de aproximación, ¿cachai? Que son, Tienes razón, siempre están haciendo algo más. sí, sí, siempre están Están haciendo, comiendo, claro, y a alguno le pasa algo, qué sé yo. Chiquitito, ¿no? Entonces, Pero como que te hace centrarte más en los dibujos, creo yo. Como que el lenguaje corporal de cada personaje, igual como que dice mucho a cada uno. Los entornos están muy bien recreados. O sea, se nota que hubo un tema de investigación de cómo era como la zona. ¿Sí? Te da como la sensación de que no fuera todo esto como paisaje inventado, sino que él se hubiera documentado sobre cómo eran esos entornos, esos barrios en esa época. sí, totalmente, porque el tema, España es como bien particular en su arquitectura y todo eso, pero acá se nota que, yo sin ser español, se nota que como están vertidos los personajes, te dice, ah, ya, sabes que este es una época antigua, ¿cachai? Hay como unos autos antiguos, Las publicidades que son seguramente de productos reales, pues está lleno así como de portadas de cómics, así como antiguos. claro. Y No sé, el acá, detalle, eso sí, por ejemplo, el nivel de detalle que tiene Paco Roca con el tema de las ambientaciones. Por ejemplo, hay una escena como súper puntual que no es como parte como de la escena principal, pero hay una escena de lluvia, como que muestran como una avenida principal, como los personajes, con un personaje caminando. Bueno, bueno, sentía el olor a lluvia cuando estaba viendo la escena. no, el logo en ese sentido, para darte como la sensación de la escena, es muy bueno. O sea, esas viñetas como que separan los capítulos que son a toda página. O sea, esas weas son esenciales para eso, weón. Paco Por, Roca sabe crear ambientes, sí. sabe muy bien crear ambientes. Por ejemplo, hay una viñeta que a mí me gustó harto que se nota que los locos están cagados de calor. Que es una viñeta grande y los locos están como sentados en la calle, como que tratando de capear el calor. Y dije, oh, esta cuestión que está buena. Así me mencionan varias veces que es como los veranos más calurosos del siglo. Claro. Después, pero es como se llama. Lo encontré tan bacán de hecho ahora lo estoy viendo que es como una, no sé si son lustrabotas los que están sentados, pero es una serie de personas que están sentadas en la sombra. Y tú decís, chuta, claro que hace calor, pues. Y la gente paseando, ¿cachai? Eso es otro también, que sale harta gente paseando. Como de otra época, pues. Ah, en una época que no había COVID. Claro, de hecho sí, me hizo acordar eso. Es verdad que la gente salía a pasear a las calles. Claro, para que se haga un poco la idea como el contexto. De hecho, algo que se menciona como durante ese periodo es como novedad la inauguración del Camp Nou, el estadio del Barcelona. La verdad. Sí. Hay otro incidente que me gusta que es cuando llega el loco con la gabardina y le dicen que si acaso se quiere parecer a Spirit y que si que le falta el puro antifaz. Sí, Porque justamente en esa época Spirit estaba como en el tope de su popularidad mundial. Bulgaria. Claro, me acordé del tiro, como tú recomendaste Spirit para la lectura, me acordé del tiro Rodrigo cuando estaba viendo esa escena. sí. Esa capacidad que tiene este weón de como desbocar recuerdos es muy buena, ¿no? Yo no sé si no conozco otro autor que tenga esa así. Porque el loco se lo hace ver muy fácil. Pero no, ¿cachai? No estoy seguro que no es fácil. Si yo lo intento, ¿Cómo debo decir que es como un autor muy nostálgico? No sé, como que te transporta fácilmente a otra época. sí, no sé cómo lo hace, ¿no? O sea, eso no lo logro detectar porque en la casa igual en la casa es mucho más fuerte eso. Sí, pues, te Pero transporta como a la juventud. claro, pero acá igual lo hace y lo hace muy bien. Tiene como tiene un toque, un talento quizá innato el tipo para, o sea, para llevarte inmediatamente a otra época. Claro, es que lo interesante que resulta de Paco Roca es que no solamente como que crea un escenario,
sino que la combinación de cómo lograr retratar como una época en específico y la forma en que arma sus personajes, que se sienten como personajes vivos, no se sienten como que estuvieran dando discursos prehechos. Por lo mismo que dicen ustedes, Paco Roca tiene mucha facilidad para el tema de los diálogos, Mm, pero esa combinación de como poder evocarte una época y con personajes que se sienten que de forma orgánica están viviendo en esa época, dan para una muy buena lectura. Y por ejemplo, con detallitos, por ejemplo, ahora están poniendo así como de fondo cuando están como en un bar y los detalles, por ejemplo, cuando están pidiendo unas cosas para picar, pues, y tú vas viendo los movimientos, mientras están hablando, en el fondo como los movimientos del tipo como que está atendiendo, y de que uno de los que está como conversando, como va picoteando las cosas porque tiene hambre, y se quema la boca mientras está Sí, probando las cosas. sí, Me es pide que así, primero no, eso, porque repite más o menos la misma página, 5 páginas, pues, ¿no? Pero se van moviendo, ¿no? Está revisando las páginas, están comiendo, está avanzando la conversación. No me di cuenta cuando lo leí que quedan 5 páginas de un poco las mismas 4 viñetas moviéndose un poquito, ¿no? Como están ahí, con el mismo enfoque de cámara, como una toma bien larga. claro. Claro, pero siempre están llenas de detalles, pues, detalles que Claro. van cambiando. Entonces digo, este loco es muy talentoso para ese tipo de escenas que por lo general en otros tipos de cómics se resuelve súper torpemente. Eso encuentro yo que... Por lo general yo cuando evalúo o sea, no es que me las dé de que "Oye, voy a evaluar a alguien", pero cuando como que le saco el rollo a los dibujantes es cuando hay personajes conversando. Ahí como que le sacáis bien el rollo al tipo, pues, qué tan bueno es. Y por lo general, puta, los personajes en los cómics gringos conversan poco. Entonces es difícil como sacarle el rollo y hay dibujantes que no resuelven bien. Por ejemplo, a Jim Lee yo nunca le he visto una escena de conversación buena. Y el tipo dibuja espectacular. Pero nunca le he Claro. visto a dos compadres sentados en una banca conversando, ¿cachai? De una forma que me lo haga interesante. Por lo general es un plano así bien insulso. Pero este otro compadre, no, pues, Paco Roca es, el tipo mueve los personajes, hacen algo. No, eh, aquí ustedes no están viendo, si es que alguien está escuchando esto, estoy presentando de nuevo, son 5 páginas que mantienen un poco el mismo diseño de página y, y ahí hace todo, ¿no? Está el mismo diseño y se enfoca en un poco, en algunas viñetas, en algún personaje, pero la otra se mantiene en la misma cámara, en la misma posición un poco y se va moviendo ahí. Y son 5 páginas más o menos como iguales, pero tampoco me había dado cuenta. Claro, pero se siente dinámico, no se siente estancado, Claro, ¿no? Es una muy buena forma de narrar diálogos, porque no es como que estás agarrando los personajes, dibujaste 3 viñetas y pusiste unos globos de texto gigantes, como no, con no, es intercalado, súper porque eso, dinámico, cuando yo es lo veo, súper es un natural. cómic, me parece horrible. Y eso acá no ocurre, po. Acá está bien tratado el tema de los diálogos. y sabéis que otra cosa que igual uno da como por sentado es que el loco, a pesar de que no tiene como un dibujo muy así espectacular y elaborado, el loco te dibuja todos los fondos. En cada viñeta tiene todos sus fondos correspondientes. Y esa cuestión te aporta caleta a la ambientación. De hecho, ya todos los fondos siempre están que tú ya te los perdís, pues, entonces ya estáis metido en la época. Y esa cuestión igual no es menospreciable, porque hay varios dibujantes que se van como por el lado de que, ¿sabes qué? Vamos, ahorremos un poco de tiempo y hagamos close-up, ¿cachai? Y no dibujemos fondos. Eh, saltémonos algunas cositas, algunos detalles. claro, algunos detallitos. Pero acá este loco no. Por eso también te vende también la idea de nostalgia, porque como te pone los fondos, te pone la época, ¿cómo se llama? Lo que decía las publicidades, Rodrigo. Entonces te vende todo el paquete completo, ¿cachai? Los diálogos, los personajes y el escenario. Entonces, el loco es muy bueno. Pues estoy puro jugando ahora con las páginas, moviendo una a otra, a ver cuánto cambian de repente. Está muy chulo el ejercicio. Perdón, me distraje ahí. Ahí con el. Por ejemplo, hay de repente 2 páginas nomás, ahí con una conversación en un despacho, y las 2 páginas son el mismo diseño, y se enfoca en la misma cámara en las dos páginas un poco, pero claro, no lo había notado. Claro, pero por ejemplo, ahí nota el tema del movimiento. Por ejemplo, hay harto de lenguaje no verbal.
Y eso es lo choro con el tema de los diálogos. Sí. Porque un dibujante más flojo, el personaje no se mueve, estaría igual solamente con un diálogo distinto. Pero acá tú los veis que se está moviendo, que está haciendo otras cosas, po. Se Claro, siente vivo. uno está prendiendo un cigarro, ¿cachai? Y el otro está revisando unas notas. Siempre están haciendo algo. Yo me acuerdo que cuando leímos Pesadilla, igual me pasaba eso, que los personajes. Ese cómic igual tiene hartos diálogos, igual tiene más acción porque puta es un manga. Pero también Claro. o tomo de repente cuando los personajes, los detectives conversaban, siempre iban caminando, uno fumando su pipa. Entonces eso igual te implica trabajo porque tenéis que dibujarlo de manera acorde a lo que están haciendo. Pues no es llegar y, por ejemplo, poner a un loco sentado uno al lado del otro y ponerle un diálogo arriba. Entonces, estas pegas es buena. A mí me gustan este tipo de cómics así. No sé, como decía Felipe, son como tomas largas que duran uno, dos, una escena completa, por ejemplo. Y son buenas. Para mí es como sacarle provecho al medio en ese sentido. Porque es diálogo, ¿no? Pues, no, perdón, no es diálogo, pues, una escena de personas conversando, ¿no? Y puta, en el cine tú lo podés hacer más dinámico porque movís la cámara, ¿cachai? Y todo eso, pero acá los locos no, es mucho más limitado y el loco sale jugando, como se dice. Y le sale muy bien. Algo que igual siento como que el cómic como me dejó medio, así como para buscar con un lado malo, como que era como tratar ya de buscarle la quinta pata al gato. Dos cosas. Primero que nada, por ejemplo, el personaje como del abogado, que en una parte del cómic como que adquiere relevancia. Por ejemplo, que el cómic pone en enfoque en él, pues te ponen como que se está entrando en un ambiente que no es él, de que tiene un interés romántico, de que este interés romántico, por ejemplo, que tiene sus propios problemas, por ejemplo, con el tema del vestido, y que saben como que se le da una misión. Pero en ningún momento del cómic tú ves cómo cumple esa misión como de sabotaje. Tú sabes en qué contexto es contactado, pero como que no, encontré raro como que considerando como que se le dio un enfoque, como que de repente como el personaje se pierde nomás. Tú sabes las consecuencias de su acto, pero como que se pierde, lo dejas de ver. Y lo otro y lo que me pasó cuando estaba leyendo este cómic es como me pilló un poco mal parado al final. Como que sentí como que paró de repente, como que podría haber seguido leyendo más como sobre el contexto de esta historia, como qué pasó después, como era un poquito como también como cómo era antes, porque estos personajes, como si bien, como ya lo comentamos, están viviendo un fracaso, no llegan de vuelta a Bruguera como perdedores, porque al final eran los artistas estrella. Entonces se les da el mismo tratamiento que este, ni peor ni mejor. Pero no. Y les dan un Pero bono muy grande. claro, pues entonces es el tema. De hecho, el único como parte como que podría decirse como específico como del epílogo de la aventura de estos autores es cuando uno de ellos como que está hablando con su hijo y empieza como a desmantelar un par de cosas que tenía en su casa. Que eso es como podría ser como el final de eso, pero sentí como que queda un poco cojo. Por ejemplo, porque de repente se hace mención a algunos personajes y no vemos qué pasa con esos personajes. De hecho, uno de los autores como de este grupo de cinco, de hecho, no te mencionan mucho y recién como al final del tomo que estábamos leyendo, en un formato en prosa te dicen, este autor en realidad no aparece tanto porque como se puso a trabajar con el extranjero, pero en ningún momento como que se trata mucho dentro de la misma historia. Lo mismo como hablaba como este No se personaje. menciona. Claro, pues. Lo mismo que hablaba como este personaje, por ejemplo, el mismo autor. Resulta que en el final en texto te cuentan un poquito qué pasó con estos personajes. Por ejemplo, este autor, el editor del lápiz rojo, eventualmente termina como escribiendo un personaje. O otro personaje que estaba cumpliendo labor administrativa, que escribía Capitán Trueno. Al final, después, cuando te enteras como del proceso como de creación detrás de este cómic, te enteras que, por ejemplo, que se casó con la chica con la cual salían durante esta historia. Pero, pucha, eso no me gustó, porque tenga que leerme así como por las notas al pie del final, estos detalles en vez de haberlo podido ver todo en página, eso como no me gustó. Pero partían casados, ¿no? Oye, con los saltos ya ¿de qué pareja estaba hablando? No, ¿te acordás, por ejemplo, este personaje que tiene una labor administrativa? ¿Ya?
y que ¿Con no, la gabardina? ¿El de no, la gabardina? perdón, no era no era el de la gabardina, era el abogado. Y el Ah, ya, abogado ya, ya, que ok. lo está acompañando a esta chica que está usando como un vestido de invierno en verano Ah, y porque que termina, esa es comedia colorina, la otra es media rubia. claro, po. Ya. Entonces cuando le sale con esta chica y va como a la reunión de los peces gordos y se pierden en el taxi y la niña como era el único vestido como elegante que tenía, así que sale con un vestido de invierno como con 35 grados de calor y se desmaya. Después al final tú te enteras como cuando que en la vida real estos personajes se casaron, po. O sea, se quedaron juntos. Mm. Pero no, tú no ves nada más así como respecto de ello, y eso es igual como fue Lata, porque como los mencioné, po, en un momento el cómic pone en énfasis en estos personajes, y de repente como que deja de prestarle De atención. repente dejan de aparecer así. Claro, y eso fue Sí, como... es que por lo mismo que los saltos temporales, o sea, en vez de contar los niños, como que te va contando fragmentos de la historia, ¿no? Como que igual es un armado como de piezas, ¿no? No sé por qué, de nuevo, siempre aquí cuestionamos estas decisiones si es que favorecen o no la historia. No sé si fue mejor o peor, pero también lo mismo te deja saltarte cosas como, como implícitamente dejar puesto ciertos hechos, ¿no? Como lo que quería enfocarse Paco Roca, lo que quería transmitir, y bueno, nos quedan cosas incompletas, ¿no? Nos queda cosas que inferimos porque lo habíamos leído antes, que sabíamos que iba a pasar, que sabíamos que iban a volver, por ejemplo, sabíamos que iba a fracasar. Claro, por ejemplo, empieza a sabotearle el número uno, no se distribuye mucho, se distribuye un poco, que dice, bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Pero todos sabéis que van a seguir luchando, pero no les va a servir de mucho. No te muestran los otros intentos, no siguen investigando, ¿no? Claro, el estilo de lo que quería transmitir, nomás no quiso redundar en alguna historia, supongo, como que dijo, ya, si muestro que estos se casaron, ¿qué me aporta como al global, ¿no? Tal vez no. Claro, porque además no ¿Para puede qué? hacerlo como una viñeta, pues tendréis que darle un poco más de detalle, quizás. Contra quizás que no vale la pena. Yo tengo, Claro. yo tengo una teoría respecto a eso, particularmente sobre el personaje que los traiciona. Yo creo que el Paco Roca no está 100% seguro que él es el traidor. Y por eso no te lo muestra que está, como que infiere quizás sea el traidor. Porque en los, ¿cómo se llama? En los extras de la edición, él habla que tuvo que meterse, ¿cachai? Y hacer harto trabajo de investigación. Entonces seguramente esos entresijos, tú sabes cómo son este tipo de historias, ¿cachai? Que dicen, tú entrevistas a una persona y te dicen, no, si él fue el traidor. Entonces, le vaya a preguntar a a la persona involucrada y te dice, no, yo nunca fui, ¿cachai? Eso es y se limita, perdón, se limita a tu palabra contra la mía, ¿cachai? Entonces yo creo que el tipo dijo, ¿sabéis qué? Hay harta gente que habla de esta persona que hizo esto, pero no hay como una seguridad, no hay algo 100% seguro. Y lo deja como entredicho para que uno más o menos se haga la idea. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema del final que habla Fantasma. Y que por eso seguramente están esas páginas adicionales, esas 8 páginas adicionales que se llaman la Navidad del dibujante, donde te muestran como, sabéis que igual, ellos igual ganaron al volver a Bruguera ya, igual tuvieron como su tajada de ganadora porque les aumentaron el sueldo, ¿cachai? Y Pero en el que, bono. claro, le dieron bono, que era lo que andaban buscando en un principio. El bono de término de conflicto. Claro, una cosa así. Y por eso yo creo que las dibujó. Yo no tengo. Ahí me estoy pagando el carril porque no tengo idea. El contexto de por qué esas páginas están fuera del cómic. Porque Oye, tampoco. pero como que le da un final feliz. Si tú las lees este cómic y después lees esas páginas adicionales, como que te queda un final feliz como más redondo. Pienso yo. Claro, si al Como final como leyendo mi maña es solamente porque quería leer más Paco Roca, solo eso. Sí. O sea, de nuevo, no me gusta salirme tanto del tema, pero me acuerdo cuando fui al lanzamiento de la biografía de Demon Lobos. Y, ¿cómo se llama el autor? Rafael Valle, bueno, no importa. Claro, por ejemplo, le preguntaron por el tema de Condorito y él se arrepentía un poco por cómo lo cubrió en la biografía,
porque lo puso de un puro lado, ¿no? Lo puso de un puro lado la historia, pues no puso la contraparte, la de Pep, puso solo la versión de Temo Lobo. Entonces, tal vez ahí también, como decía un Cani, tiene este cómic también como para no amarrar toda la historia, como que da esos guiños y esos saltos y esas omisiones a propósito un poco para que uno termine armando la historia como, o sea, no para dejarla incompleta, sino como toda historia, como todo fragmento, tiene su grado de ambigüedad. Pero sí tiene razón, puede ser un poquito cojo ahí de al- 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 algunas historias que nos quedaron como que las empezamos y no las seguimos, ¿no? Pero yo siento como que, no sé, o sea, como dice, quizá uno podría haber seguido leyendo más y no hubiera estado mal, pero yo tampoco me siento como que me faltó. Yo siento como que recibí una historia completa, que me gustó y que la valoro harto, yo creo, lo que se me contó. Como que... Y yo entiendo lo difícil de esto porque el tema es que él no puede llegar y ponerse a inventar cosas, pues él tiene que tratar de ser fiel a la historia real, pues entonces, igual yo creo que mientras más detalles tú le pones, mientras más hable, más posibilidades de que la cague, o más trabajo detrás hay. Entonces, eso igual yo creo que es un factor importante, como en el fondo, el mantenerse fiel a la historia real, a lo que en verdad ocurre. Sí, o sea, yo creo que también se tiene que tomar sus propias libertades para dar personalidad al cómic, ¿no? No sé qué tanta se puede tomar, pero sí, tienes razón, pues, tiene ese lado también, porque que hacer una historia conocida y que quiere rendir homenaje también trata de ser fiel. No, Ujú. claro, pero considerando todo el trabajo de investigación que se hay de por medio, claramente igual eso es como parte de la intención de Paco Roca. Probablemente en algunas partes se tomó como con las libertades de cómo se narraron ciertos hechos, pero en general como todo el cómic tiene como se nota el trabajo de investigación que hay detrás. En Mateito, Paco Roca. Yo imagino así como tiene que estar harto tiempo y conversar, porque imagínate, igual una historia vieja, pues, o sea, una historia que ocurrió en los años 50, que muchos de los autores murieron en los años 70, 80. Los Entonces, 90, varios murieron en medio de los 90, estaba viendo ahí en la... igual son como 20 años antes de que se publicara esta historia, pues, entonces no tiene que ser tan fácil llegar a esto. Pues creo que ahí agradece como alguien que publicó un libro relacionado como con estos episodios. No, claro, por eso mismo cuando contaba de investigación y todo, y los años no son... Yo seguía soñando con Monpato, ¿no? Porque también es como 10 años después Monpato, ¿no? Como del 67 al 70 uy, se volvió el año que termina, pero también como 10 años, 67 al 76. Y claro, también ahora han salido hartos trabajos de investigación, que soy aquí, mi hermano me regaló, no lo leí todavía, este de Moisés Jasón, como que Chile ahora me dieron ganas, leyendo me dieron ganas a ver qué tanta anécdota hay, qué tanta historia hay detrás. Uy, en todo Eh, caso yo también tengo libros los de Moisés Jason, no me he podido sentar a leerlos, pero los tengo ahí esperando el día adecuado. claro, Ah, me regaló mi hermano, tengo el que me leí fue la biografía de Temo Lobos también, y ahí también había harto material para sacar una historia así. Por eso yo sueño mientras leía esto, soñaba con una versión chilena. Me encantaría leer algo así. No sé qué tan fácil sea en temas de la recepción, en temas de... Supongo que también hay derechos, ¿no? Tiene que autorizar la familia. Eh, pero sería excelente, sería un tremendo homenaje. cuando saldrían los fanboys, alegar que igual ahí hay un peligro porque siempre, siendo una situación, uno que otro autor queda como medio mal parado, que se te eche gente encima, que es una posibilidad también. Claro, claro, No sé sí, si trabajan probablemente. No, no. de este estilo. Claro, no sé, este personaje de ¿cómo se llama? Vázquez era
el que lo perseguía siempre las deudas y hacía medias páginas. No sé, no sé cómo reaccionaría a todo, Que ya era conocido. dicen en el epílogo que era un autor anárquico, así. Con el No sé, fondo, como que el weón hacía la weá que es. claro, a lo mejor era conocido por eso y le da lo mismo a la Es familia. más, dar a entender que en el fondo el weón tenía como un historial de faltar a weón, porque por un momento le dicen como weón, tienes que hacer tales weas para que no te meta preso la editorial, así como que weón les debía plata a la editorial. Esa parte igual me dio risa. Como que el loco tuviera que seguir trabajando para no irse preso. Que pedía siempre adelanto y no cumplía con las cosas. Y había Pedía matado al plata. papá como 3 veces para Sí. que plata en el entierro. No, buen personaje, pero por lo mismo tiempo, eso te da una cierta personalidad, te da cierta gracia, ¿no? De esta especie al cómic. Pero claro, por otro lado, quiere ser respetuoso probablemente con la memoria de los autores, entonces ahí yo creo que se toma cierta libertad nomás. Pero, pero bueno, no sé qué más tenemos para decir, nos estamos quedando como sin tema. No sé, Pero claro, es que en general es que el cómic es bien redondito, pues, sí, por sí, ejemplo, sí, en ese aspecto, como le decía, como lo único como sentí como que cuando estaba leyendo como, oh, terminó, así como que me pilló un poco de Volando sorpresa, abajo. claro, me pilló volando bajo porque pensé, como, qué raro, así como, de hecho, no es tan largo, pero aún así me fue como, quedé un poco frío cuando lo terminé de leer. No fue como me pasó cuando leí La Casa. Que para Que La peor es un Casa, final triste, po. Para peor es un final así como que te deja así como, oh. claro. con lo cual en sí no está mal, pero me pilló un poco sorpresa que fuera como, ah, este era el final, así como termina acá. Eso fue como lo que sentí. No sé, pues, y no está mal, sí, yo creo que algo así es lo que pasa. Eh, sí, bueno, volviendo al tema de. No lo alcanzamos a hablar mucho, sino que hablamos como la mirada de fantasma de esta historia o líneas que quedan incompletas o que se complementan como los textos adicionales. ¿Sobre qué opinas? Algo mencionábamos sobre la estructura esta de saltos de tiempo. No sé si fue para mejor o peor, todavía no estoy convencido, pero estaba leyendo de nuevo y ahora que ya sabía toda la historia, estoy como no alcancé a leérmelo por segunda vez, pero estaba mucho más redondito porque ya cachaba de qué estaban hablando, pues, cuando la primera vez cuando recogen la revista, ¿no? El tío vivo. Claro, tú no sabes un poco todo el contexto, ¿no? Que explicaba la revista Yo misma, en pues, y las ahora primeras páginas no entendía nada. Yo debo admitir que las primeras como 4 páginas yo decía, ¿qué mierda está pasando? Así como que no. claro, pero lo empecé de nuevo. Y claro, ahora ya hablan de estos personajes que se fueron y que parece que lo están contratando de nuevo, ¿no? Y como que está ese misterio. Y claro, cuando ya te lo leíste, lo estabas disfrutando mucho más ahora la segunda vez. Y tal vez después de esto me quedo un ratito leyéndolo para agarrarlo de nuevo. Pero no sé si favoreció de nuevo estos saltos, ¿no? Como el 57, 59, ida y vuelta, ¿no? No sé si él se ayudó tanto a la historia. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que de repente me hizo como volver para atrás y repasar algunas cosas que no creo que sea malo. ¿Sabes qué? No creo que sea malo. No creo que sea malo que un cómic de repente como que me muestre algo que yo diga, a ver, espérate, ¿qué pasó? Y como que de repente regrese 2, 3 páginas, así, y como que, en esta fecha pasó esto. Ah. Como que a mí me hizo, yo sentí estar más como comprometido con mi lectura o más interesado. Como que me hizo más partícipe de la cuestión, porque no es como, oh, que baja, no entiendo nada, sino que es como, a ver, déjame leer de nuevo lo que vi ya con lo que sé ahora. Y como, interesante. Entonces, como que para mí fue algo que me ayudó a captar mejor mi atención, creo.
Claro. De hecho, yo acá siento que tiene como dos funciones. Por un lado, lo mismo que dice Rodrigo, el que esté como desordenado cronológicamente. Cuando, claro, cuando tú entras ahí a la lectura no estás entendiendo nada. Pero como parte de la gracia es precisamente eso, que tú vas viendo como de a poquito vas viendo las piezas del puzzle, vas viendo saltos para adelante, saltos para atrás, esta nueva camada de autores, después ves qué es lo que pasó con los autores antiguos, vais viendo como esos paralelos, el trasfondo de la editorial en dos épocas distintas, que si hubiera sido cronológicamente, se hubiera sentido que hubieran habido muchos boquetes entre medio, que habrían habido demasiados como espacios vacíos, pero esta estructura más desordenada te permite como que estos espacios, estas figuras separadas, estas épocas separadas, puedan ser integradas de una forma mucho más orgánica. Y en ese aspecto me parece que fue una buena decisión hacerlo así. Perfecto, perfecto. Ya era para que tocáramos ese gusto nomás. Pero sí, yo creo que es un punto interesante porque que la historia vaya y vuelva, no es algo tan común, po. Entonces, igual le da, aunque es medio común quizás la historia de Paco Roca, podríamos decir. Ah, no, pero eso es como parte del estilo del dibujante nomás. Po. Ujú. Su estilo de narración implica como saltos para adelante, saltos para atrás. ¿Cuál otro leímos hace poco que tenía hartos saltos? Como que era medio desordenada. El de Alex de Dorrit, El de Aliens, po. ¿Cuál? Ah, el que claro, sí, comentaste tú, po. esa misma, esa. ¿Sí? Yo la sugerí, de hecho, que Claro. también discutimos sobre ese salto de Pero aquí adelante. también Paco Roca, que no lo mencionamos, pero Paco Roca también usa el recurso del color para recordarte en qué tiempo estamos en la historia. Slane también usa ese recurso, po, ¿cierto? Otra que ¿Eh? fue otra lectura que tuvimos. ¿Cuál? No me acuerdo si Sí. fue en Slane o en Elfos. Una de esas dos era. Se usa el color. Tienes toda la razón, porque, te marca grande una página primero como si está en invierno, en verano, y según ese te da el color Sí, po. y Claro, claro, es te el marca el uso, año. como el uso de cierto tono para marcarte la época. Claro, Entonces, y no es solamente un tono así azaroso, sino que te lo justifica con la estación que está viviendo. claro, por ejemplo, si el invierno tiene unos tonos más azules, el verano unos tonos más amarillentos. La primavera es un poco más rojiza, rosada. Claro, entonces así como visualmente al tiro te ubicas como en la época que el autor te quiere fijar el relato, po. Es un buen recurso eso, po. Ya, entonces yo creo que hacemos los comentarios de cierre antes de que yo haga mi recomendación, ¿no? Ya, pues Sí, yo creo, así como perfecto. es Dale, una ahí. buena hora. Sí, Sí, me parece parece que Ancani perfecto. no va a poder porque va a estar tomando tecito, pero Sí, hagamos las recomendaciones. se le levantó a hacer usted. Sí. Felipe, porfa, danos tus palabras al cierre sobre el invierno del dibujante. Nada, de nuevo me está gustando cada vez más Paco Roca, aun sin que sea mi obra favorita, yo creo que de las tres que he leído la pongo en tercer lugar, pero valoro mucho todo el trabajo que tiene este cómic. Y como digo, soñar con cada página con una versión chilena, ¿no? Yo creo que de nuevo me estoy repitiendo, pero para los españoles debe significar harto, para los que están metidos en el cómic, para los que ¿cómo se llama? Para los que siguieron esta historia, debe haber sido genial, ¿no? Yo creo que me gustan estas historias tras bambalinas y además como con el toque roca, ¿no? Este toque de, de saber narrar, de saber transmitirte, de saber que te interesen estos personajes. Eh, Así que nada, de dedito para arriba. Así que muchas gracias, Fantasma, por la recomendación. Muchas gracias por tu comentario, Felipe. Rodrigo, porfa, danos tus impresiones finales sobre este invierno del dibujante. Bueno, para variar, Paco Roca dándonos una lección de cómo hacer una historia interesante a partir de hechos súper cotidianos, pues, el personaje viene con los pies en la tierra, eh, con un arte que es agradable ver, que es bien detallado, especialmente en el tema de los fondos y en el tema del uso del color. Eh,
Creo que en verdad es una obra bastante buena y claro, a pesar de que me gustó menos que el otro que leí de Paco Roca, que es La Casa, igual creo que es una obra muy buena y completamente recomendada. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, llegando hora de tomar tecito, danos tus impresiones finales sobre el invierno del dibujante y sobre cualquier otra palabra que quisieras decir, dado que te tuviste que irte un rato. Puta, me pido disculpas que está el día, esto está grabándose el día al completo, así que el día al completo, la casa hicieron completo, así que, Oh, ay, ¿por qué eso no se celebra en mi casa? así que tuve que, ¿cómo se llama? Cumplir obligaciones. Qué buena obligación. Claro, respecto al cómic, a mí me encantó. Me encantó sobre todo como puesta en escena, todas esas cosas que hablábamos delante del tema de que las conversaciones eran como tan dinámicas. Quizá, pienso yo que me estoy perdiendo muchas cosas por ser un tema de españoles, porque sí, básicamente el origen de cierta tendencia, de cierta historieta en España, entonces claro, hay nombres que se te pasan o de su importancia, porque como repito, yo soy súper ignorante en ese tipo de temas, y yo lo único que conocía era el de Mortadelo y Filemón, y nada más. Y no es que haya leído Mortadelo y Filemón, es que los conozco de vista, ¿cachai? Porque son Yo me famosos. acuerdo que había unos monos que daban cuando yo era bien chico, los daban como en el Fox Kids, weón, de Mortal y Filemon, creo. Sí, también me recuerdo esos monos que tampoco nunca los vi. Entonces, ¿cómo se llama? A pesar de eso, yo la disfruté harto, pero entiendo que no sea tan como se llama tan bien recibida como la casa, por ejemplo, porque la casa es como más universal, entonces te llega más de forma más cercana. Tengo eso es como entre comillas, pero que he hablado con Fantasma delante, que quizás el final es como un poco abrupto y haya que complementar con esas páginas extra que hay que se llaman la Navidad del dibujante, como para darle ese final más satisfactorio, porque el final es bien así. Esto terminó y quizás, ¿cómo se llama? Ganamos, pero perdimos, ¿cachai? Es una cosa bien extraña que se da. Pero es lo que pasó también, pues, no hay forma de cambiarlo en ese sentido. Pero Claro, Paco Roca podría haber escrito un final feliz así distinto, Nagger. claro, el loco no es Tarantino para cambiarte la historia, ¿cachai? No van a salir matando a Hitler al final, o a Franco en este caso. Pero, pero ¿cómo se llama? Quemando a Franco en una librería, weón. Claro, una cosa así. Pero a mí me gustó harto en ese sentido, claro, por la apuesta técnica y por lo que hablábamos, que el tipo es muy bueno en crearte una ambientación buena, ¿cachai? Con personajes que se ven reales, que se sienten reales, que no se sienten como que están hablando panfletos o son ideas con diálogos, ¿cachai? No, los locos son súper imperfectos, son súper divertidos también. A mí el dibujante ese que hace la broma final, a mí es el top del cómic en ese sentido. Va encima porque es muy divertido, porque si bien contamos la broma, no contamos la broma completa porque el loco no dibuja las páginas que estaba dibujando, dibuja la mitad nomás, y las tenía dobladas. Entonces el loco cuando le dice, oye, ¿sabes qué? Acá están mis 3 páginas adicionales, ya te voy a dar tu adelanto porque es Navidad. Y después abre el resto de las páginas y está la mitad nomás dibujada de la web. Es como, ese tipo estaba como lleno de chispeza, como se dice. Entonces todos se ven muy humanos. Entonces, igual aunque tú no los conozcas por mera ignorancia, igual como que se te encariñan un poco. Así que igual le recomendaría la casa, pero, o sea, perdón, la casa, Invierno el dibujante, pero advirtiéndose, porque es como, quizás diciendo que lo lea al revés, en el sentido que lea eso extra que tiene el cómic al final, que lo lea al principio, para saber quién es quién, ¿cachai? Quién creó qué, perdón, y quizás con el caso mío, o sea, meterse directamente a Wikipedia y revisar los personajes, porque eso es lo otro que también soy ignorante. Yo conocía eso al Capitán Trueno, al Jabato y al ¿cómo se llama? Inmortal y Filemón, y no cachaba nada más de los que hablaban, ¿cachai? De la revista Vulgarcito, me imagino que es como un mampato, ¿cachai? No tenía idea de qué estaban hablando. Las cebolletas, no me acuerdo cómo se llama la familia La Cebolleta. familia Cebolleta. Claro, no tenía idea nada de eso, pero entonces como que requiere un poco más de investigación del lector para entenderlo a full.
pero de todas formas, en pura ejecución, el cómic es bueno. Así que igual lo recomiendo. Claro, yo a ver también a palabras finales. Claro, el problema es que las comparaciones en este caso con La Casa o con Arrugas pueden resultar un poco odiosas porque este Invierno del Dibujante es una lectura menos universal. ¿Cachai? Por ejemplo, tú le puedes pasar Arrugas o La Casa a alguien que no sea lector de cómics y va a entender la historia bien y te la va a apreciar de buena forma. No se necesita ser como metido en este medio. Mientras que como que El Invierno del Dibujante es una historia que por su premisa es mucho más de nicho. Y por lo mismo que como que creo que estamos como Mm. todos como de acuerdo en el tema, que es nicho dentro de un nicho. Es historia específicamente sobre un grupo de autores de cómic español. Entonces, lo mismo diciendo, y de cómic español, de como de personajes del cómic español, por lo menos yo comparto con ustedes, yo no conozco casi nada, y los que los conozco como así como de vista o de nombre. Pero aún así, así como ignorando ese detalle de que uno, claro, conociendo un poquito más, uno le puede sacar como un poco más el jugo al contexto de estos autores y de los personajes que te referencian, la historia en sí misma vale la pena conocerla. Por ejemplo, si en algún momento se hiciera, por ejemplo, no sé, un cómic parecido, pero sobre la historia de Image, o por ejemplo, una cosa, sacándolo como del mundo del cómic, por ejemplo, el tema de cómo fue la historia para licenciar Tetris para que saliera en las consolas de Nintendo cuando todavía estaban bajo la Unión Soviética, la historia de eso es súper interesante. Y de hecho, perfectamente se podría hacer una película sobre los teje y maneje de una cosa tan absurda de cómo sacaron jugar Tetris en un Game Boy. Hay una historia importante detrás de eso, pero es una historia de nicho. Pero acá no es tanto, por lo menos que yo siento, no es tan importante el nicho en específico el que se aborda, sino ver en este caso el contexto general, que eran un grupo de autores que estaban en una época de dictadura, que se trataron de atrever a hacer algo distinto. Que hayan fracasado o no es ya como, lamentablemente, como parte de la historia de la vida. La mayoría de la... eso es como la mentira de los emprendedores, creo que no lo había mencionado. Por ejemplo, tanto que le gustan a ciertos grupos del país de llenarse la boca hablando del emprendimiento, pero nunca hablan de la cantidad de emprendimientos que fracasan, porque a los que les va bien no son la mayoría. Claro. Y acá lo que te están diciendo, ten en cuenta, esto era un equipo All-Star, lo mejor de lo mejor, la crema de la crema, ¿cachai? De una editorial. Y aún así no pudieron sacar adelante un proyecto porque muchas veces tener el talento y las ganas no es suficiente. A veces hay que tener un tipo de habilidades que los mismos autores no tienen. Por ejemplo, una escena que no mencionamos, que cuando ellos están estos autores están comentando sobre cómo van a organizar como su nueva editorial, una de las primeras cosas que dicen, diciendo, oye, ¿y vamos a tener un contador? Sí, pues vamos a tener otra cosa porque yo no sé nada de contabilidad, pues. O sea, Sí. asumen que hay cosas que tú como creativo no vas a poder hacer y que se acabaron los tiempos de que esto iba a ser como la pega del editor y que ellos solamente se iban a preocupar de dibujar. Iban a tener que prestarle como atención, no necesariamente manejando de forma directa, pero sí teniendo que empezar a buscar que cumplir gente que cumpliera pega que lo que ellos normalmente no tenían idea que se hacía o que no sabían cómo hacerlo, porque nunca fue su labor. Pues la labor del creativo no es fijarse cómo llegáis a fin de mes. Po. La labor del creativo es decir, cuál es la siguiente idea que se te va a sacar en la cabeza. Y eso es como parte de lo que yo encuentro interesante en cuanto al contexto de este invierno del dibujante. De nuevo, de cómic español no cacho casi nada. Pero el tema de cómo se desarrolló este proyecto, y lo mismo que está diciendo, de cómo esta revelación vedada de lo que significa emprender, es interesante. Y eso puede resultar como un poquito más llamativo para quien no quiera ver tanto como la historia sobre historietistas españoles, sino que para tratar de buscarle la vuelta de tuerca y darle un tono más universal, eso yo creo que podría ser como el gancho para recomendarlo. Porque si no, llegáis a un público muy limitado. Si uno quiere comentarlo como una historia universal, uno puede tomarlo por ese lado. Y creo que eso igual como lo que me gustó más de este invierno del dibujante. Concuerdo con ustedes. La casa yo siento que sigue siendo una historia como que te pega mucho más y que más analogable e independiente si tú eres como quiero o no. Pero el invierno del dibujante me parece interesante conocer. Comparto plenamente lo que dijo Rodrigo en sus palabras iniciales, de que uno que está metido en este mundillo, y que yo acá cuando he estado recomendando ahora cómic europeo, es precisamente porque no cacho nada. Entonces esta es como mi oportunidad que tengo para conocer un poquito más.
Y siento que este invierno del dibujante como que va en esa misma línea. Me parece siempre interesante de no tanto irse como a Sandía Escalá, sino tener como la oportunidad de conocer aspectos de un medio que es gigante y que de repente uno no se da cuenta de qué tan grande es en realidad. Y Mm. por lo menos me siento contento de la elección. No me gustó tanto como La Casa, pero aún así una lectura que recomiendo de forma abierta. Buena. Eso creo que me estiro un poquito con mis palabras finales, pero No, creo pero que tengo un par de ideas. está perfecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Eso, así que Sí, yo creo que por ahora. Ah, no, dale, Felipe. no, nada, pensaba también de nuevo me acuerdo, es que lamentablemente no conozco tanto todas las historietas chilenas, y de nuevo me acordaba de Moloj, y por ejemplo después de Cucalón hizo Pimpín, y eso no duró nada, también que dejó incompleta la historia, también supongo que ahí tenía una mala labor como editor, no sé, pero Cucalón no sé si era el editor también, porque eran todas obras de él, pero en Pimpín eran obras, ¿no? Bueno, como sea, pensaba lo mismo, como también como esto, como el artista que pasa a ser No, como estas labores administrativas, que ahí ya no necesariamente va a ser eh, no sé, el más adecuado para este trabajo. yo, mira, cerrando como la idea esa de que tiene, que a mí también lo pensé cuando leí el cómic, yo creo que es necesario que este cómic, no digo que se cómic, pero se traslade a la realidad chilena, ¿cachai? Que diga, ¿sabes qué? Este es como, no sé, por la época, yo no soy muy versado tampoco en el tema de la historia del cómic chileno, pero de la época de la, no sé, pues de la Quirquincho hasta, no sé, pues hasta el Cucalón final, por ejemplo, una cosa así. Y que te relaten todo cómo se disparaban las líneas, ¿cachai? Que salió Condorito, Mampato, Pepe Antártico y todo eso, y todas esas cosas. Porque también tiene como los ingredientes para hacer. El tema que yo creo que es más complejo es que quién en Chile tiene la pericia que tiene Paco Roca para hacer eso que va a ser probablemente sea puro diálogo y que te lo haga interesante. Ahí yo creo que Claro, está ¿quién el... podría hacer eso acá en Chile? Sí, porque la historia debe ser buena, la historia en sí debe ser entretenida, como decía Fantasma, porque es nicho, ¿cachai? Es una historia de nicho para nosotros, puta, veo para arriba, hágalo, va a ser entretenido porque nosotros estamos interesados en el tema. Pero yo creo que la gracia que tiene, por ejemplo, este invierno en dibujante, que a pesar de que no sea es de nicho, igual es como técnicamente buena, ¿cachai? De atractivo, que puede seducir un poco a un lector más neófito. Entonces ahí yo creo que falta, ¿cómo se llama? No sé si experiencia decirlo, pero falta como un autor que esté así a los niveles de Paco Roca para decir, ¿sabes qué? Ya yo me la juego y cuento esta historia. Y sería una genialidad, encuentro yo, que lo hicieran. Imagínate dibujar esa mesa. No sé a quién café con piernas se van a meter al final de los días viernes, después la Quirquincho. Y con el Guío Vallejo ahí en una esquina como, No, ya, sí, bueno. como una gárgola así, mirando. Sí, Ay, por eso pensaba solo centrarse en Mampato, que yo creo que hay suficiente historia, como más contenida. Y como digo, tenéis la dictadura entre medio, los pasos de los distintos editores, que cada uno puso su sello distinto, la muerte de algunos, y un montón de equipos de dibujantes excelentes. Así que yo creo que con la puro Mampato podéis encontrar una historia más contenida. Y ahí dejamos fuera, lamentablemente, a Guido Vallejo yo pondría un proyecto así, como para No, pero con es que igual suficiente. es complicado porque ten en cuenta todas las cosas que hace Paco Roca. Acá Paco Roca hace labor de investigación. Paco Roca Claro. aplica su talento que tiene para dar diálogos, para ambientación de época. Es difícil. No, claro, Es- estoy solamente dando como la idea como de puntapié inicial, no, no, por supuesto, la idea es súper buena, pero es el súper pitch. difícil de hacerla. Porque, No, claro, es distinto de serie. Sí, claro, y el tema es que acá Paco Roca lo hace como autor completo. Eso como que lo dejamos pasar un poco por alto. claro. Pero una labor de esta envergadura se me hace como que, por ejemplo, para aplicarlo en cómics chilenos, yo creo que tendría más éxito con un equipo creativo diverso, ¿cachai? Que una persona como a cargo de investigación, otro en labores de como de guión, otro dibujante y trabajando como en equipo. Pero acá Paco Roca se echa todo en la labor al hombro y sale adelante nomás. estaba pensando como
Rodri me dice dejar afuera a Guido Vallejo. Yo creo que ese sería como el capítulo de Simpson cuando Homero lo denuncian por acoso sexual. Y Fox hace como una versión así como una recreación del caso como súper malintencionada. Yo creo que como que esa sería la historia de Guido Vallejo, así como el cochinote. El cochino. una viñeta de Guido Vallejos con esa cara de Homero, así como que está borracho con un Señor reloj. Simpson, no. Señor Vallejo, no. Vallejo, no. Un gato es una criatura viva. El niño no puede dar consentimiento. Oye, acá nos van a escuchar los barrabacinos y nos van a... No, ya, dale, me recomiendo tu cómic mejor. Sí. Eso es la barra brava. La barra Acá, brava. la barra brava, claro, nos van a ver, la pelota no se manche, güey. Oye, sí, hay una nueva colección de Barrabás ahora toda la semana en el kiosco en el Mercurio, así que coleccionenla. Más encima. Ya, dale. Dale, Rodrigo. Ay, que me hacen reír. Tenía, como siempre, dos o tres opciones que se me habían ocurrido. Por suerte las pillé en español ya. Así que para no tener problemas de que están en inglés. Y estaba entre dos y dije, me voy a ir por algo que, bueno, para mí es como una sandía calada, pero quizás lo deje otra vez porque estaba pensando como en dos autores. Estaba pensando en la dupla Brubaker-Phillips, que es como una sandía calada en lo que es historia de crimen, pero quería recomendar algo también de otro autor que yo creo que lo he mencionado varias veces, como que el tipo está con momentos populares, pero que algunas de sus obras, como de lo mejor que hace, no está en lo mainstream, se podría decir, o en sus series que son para trabajo editorial. Eh, ya hice eso una vez cuando le recomendé Source of Age, no, ¿cómo es que se llama? No, Source of Age es otro. A esta serie de Donny Cates, que es de la espada gigante, God Country. God Country. Eso. God Country. Y ahora estaba pensando en un trabajo que creo que hace poco lo leímos, pero no me acuerdo cuál. De James Tynion el cuarto. ¿Qué leímos hace poco? De James Tynion en el cuarto leímos Memetic. Claro, Memetic. Pero igual pasó harto tiempo eso. Sí, ya. El que yo quiero recomendar a James Tynion de cuarto, que ahora está bastante de moda, es una serie que ha agarrado mucho éxito muy rápido, que ya está siendo, ya se vendieron los derechos, ya está siendo buscada para adaptarse, no sé si a serie, a película o qué cosa. Es su último cómic más reciente que está sacando en Image, que es The Department of Truth, el Departamento de la Verdad. Que voy a elegir el primer volumen, que son los primeros 5 capítulos de la historia. Esta es una historia que está recién en emisión, ha salido recién creo que el capítulo 7, pero tiene para rato esto. Y una historia que habla mucho sobre el tema de las conspiraciones. Tynion tiene un tema de que a él le gusta tratar asuntos como reales en sus cómics, especialmente en sus cómics de autor, no tanto así en su etapa, por ejemplo, de Batman que está tratando ahora, pero sí en sus cómics de actores le gusta tratar temas reales. Y esta es como una serie que habla mucho sobre, por ejemplo, los antivacunas, las conspiraciones del cubano, todas esas cuestiones raras que hay en Gringolandia. Pero esta es una serie que en el fondo es como una respuesta a todo eso, pero que le da una vuelta de tuerca muy, muy, muy interesante, yo creo, al tema. No sé cómo escribirla, no sé si como una serie como de un poco de terror, de fantasía, no sabría bien describirla, pero creo que sería interesante que la pudiéramos discutir por lo menos esos primeros 5 capítulos de Department of Truth. Perfecto. Suena una súper buena recomendación, Rodrigo. Así que ahí vamos a estar prestándole atención a este cómic de James Tynion, el cuarto,
que dicho sea de paso, es como un protegido de Scott Snyder. Así que ahí vamos a ver si se maneja mejor con el tema de los finales el hombre. Bueno, está en progreso, pero yo siento que Tynion en general, porque él literalmente fue protegido porque fue alumno de él, creo, como en la universidad, así como cuando él estudiaba, creo, como temas de guiones, cosas así. Como que literal fue su alumno, así. Claro, Pero, y nunca fue a la clase de cómo escribir finales porque el profesor nunca llegó, una cosa así. Claro. Así que tuvo que aprender a escribir finales por él solo. ¿Cómo pagarle a la audiencia? ¿No? así que eso, chicos, los dejo con el departamento de la verdad. O Ya, Así que, departamento. Buenísimo. así que eso va a ser interesante porque es importante mencionarlo, como lo dijiste tú, Rodrigo. James Tynion el cuarto es actualmente el autor titular en la cabecera principal de Batman. Y antes de eso escribió harto tiempo Detective Comics, entonces un autor que tiene como tema mainstream, pero esta viene a ser una de sus series como donde él tiene libertad creativa, para donde no está en la fábrica de salchicha. Y insisto, le ha ido muy bien, por lo que yo sé. Esta serie le ha ido muy, muy bien y por lo mismo se ganó, como ya cuando llevaba 2 capítulos en emisión, ya era como ya están vendidos los derechos para hacer como película de esta cosa. Entonces, eh, prendió rápido. Tuvo mucho hype antes de que saliera porque tenía una portada donde salía John F. Kennedy como con los ojos así tachados con unas cruces. Una portada como bien famosa, como que ganó harto hype. Todos decían que de qué diablos va a hablar este tipo en este cómic. Eh, y se ha metido en temas por eso. Es una serie que yo creo que tiene mucho para ser polémica, o sea, se mete en temas que son bien peliagudos y no le hace el quite a sus posturas, así que por eso les digo, espero que les parezca muy interesante. buena. Entonces, Démosle. quedamos con ese compromiso. Así que con eso quedamos para la próxima semana, chicos. Así que ahí tenemos lectura para otra semana. Así que los invitamos nuevamente, si llegaron hasta este punto, así como por ejemplo, en una de esas como a seguir la lectura que dio Rodrigo, y si no, a conocer las lecturas que hemos dado en estos dos ciclos del Club de Lectura Cuarto Mundo. O sea, al final acá lo que estamos haciendo es dejar un registro de las cosas que estamos leyendo, pero siempre para darlo como una recomendación para quien quiere llegar a futuro. Tratando de dar como siempre lecturas diversas, porque hemos hablado un poquito de Sandia Calada, harto autor independiente, así que hay de todo un poquito. Y saltar ahora de cómic europeo a James Tynion en el cuarto, me parece como algo bien interesante y que refleja ese interés del club de lectura. Una Así que consulta, chicos, son los primeros 5, ¿no es cierto? Sí, 5. los primeros 5. Ya, eso, Que es el primer volumen de la serie. ya, vale. así que yo creo que empezamos a dar la despedida, mientras así como el gato de Felipe se está lavando en la parte de atrás. Está lavando la entrepierna. No, no en la entrepierna, se está así calando, pero no está acostado en ningún cómic. ¿Qué estafa es esto, güey? No sé, se lo saqué, estaba sobre un manga recién. Y un respeto, Licky, y un respeto. Sí. Ya, muchachos, Ya, Así que nos estamos viendo la próxima semana. cuídense por favor, porque están los números igual tan altos todavía. por Eso sí, se supuesto, pueden siempre. tomen agüita. Eso mismo. Ya. Chau, Vacúnense. chau. Chao, chao. Buenas noches. Chau.